Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer es de San Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 19. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos recuerda la palabra de Dios a la mamá de Jesucristo. Aunque haya mucha gente que dude de la Virgen María, que dude de la importancia que le damos en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida católica, en nuestra espiritualidad, pues aunque haya mucha gente que dude de ella, y eso lo respeto profundamente, pues también debiéramos pensar, y los invito a que pensemos, que en la palabra de Dios no se deja de mencionar a la Virgen María. Ya anunciado ese vientre de María por los profetas, mucho antes de Cristo. Sin embargo, como aparece en las Sagradas Escrituras, la Virgen María pues es muy importante, como es muy importante San José. Por supuesto que el centro del Evangelio, el centro de la palabra de Dios, no dejará jamás de ser el Hijo de la Virgen María, Jesucristo. María es un personaje, decía, tan importante para nuestra vida de fe, que es señalado constantemente en la Sagrada Escritura, sin nombre, en las profecías. En el Antiguo Testamento se hablaba de la mujer que iba a dar a luz al Salvador del mundo, que nacería de un vientre. Cuando hablamos de vientre, hablamos de la mujer. Pero luego nosotros nos hemos quedado con personajes importantes y recordamos al pobre Lázaro, pobre por su condición de pobreza. Recordamos a un rico que banqueteaba. Recordamos una mujer y muchas mujeres que fueron sanadas y perdonadas con nombre allí en el Evangelio. Magdalena. Recordamos amigos de Jesús
el otro Lázaro, hermano de Marta y de María. En fin, vamos recordando nombres importantes que nos dicen algo. La fe del centurión, al centurión, soldado romano, y no decimos nada y predicamos allí la palabra de Dios y hacemos mención a ellos, al ciego de nacimiento, Bartimeo, que recibieron curaciones, Mateo o Leví, que recibió perdón de Dios, etc. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que recordemos también a la Madre de Dios, a la Virgen María. La Virgen María, recordándola, incluso San Pablo dice, por allá en la carta a los Gálatas, capítulo 4, que los invito a que la lean, versículos del 4 al 7, o empezando pues este capítulo 4, y van leyendo los versículos, y dice: hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. ¿Nacido de quién? De la Virgen María. Nacido bajo la ley, eso estaba allí en la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos, para rescatarnos. La Virgen María, allí en el Evangelio de San Lucas, también vemos que estaba bien dispuesta a recibir todo mensaje de Dios, a decirle sí a todo mensaje de Dios. Y de esto fueron testigos. Nosotros hablamos de pastores también. Estos pastores trabajando allí la tierra o estando de noche cuidando sus rebaños, fueron invitados estos pastores por los ángeles para verlo anunciado. Ahí está en Lucas capítulo 2, versículos del 15 al 19. Para verlo anunciado. Y quiero que recordemos esa palabra, lo anunciado. Pero lo anunciado ¿por quién? ¿Por la gente, por allí en general? No. Lo anunciado por las Sagradas Escrituras, por la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra duda? ¿Cuál es nuestra ofensa? ¿Cuál es nuestro rechazo a la Virgen María? ¿No adoramos imágenes? Por supuesto que no. No adoramos imágenes. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a ese Dios de los profetas, del cual nos hablaban los profetas, Yahvé. Adoramos al Padre que nos reveló Jesucristo, su Hijo. María es puesta allí en la historia de la salvación, en el plan de la salvación, por obra, por querer y por amor de Dios. Quiso que tuvo una madre, quiso que tuviera una madre, como todos nosotros hemos nacido de una madre. Esto es lo grande de Dios. No que haya escogido a la Virgen María, sino lo grande de Dios es que haya escogido un vientre para que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo como todos y cada uno de nosotros. La humanidad de Cristo es un misterio grande, hermoso, que no lo tiene otra religión, lo tenemos nosotros los católicos. Pero continúa este Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 19. Se fueron a toda prisa, por lo que le dijeron los ángeles, y encontraron ¿a quién? A María. Ahí está, en la Sagrada Escritura. Encontraron a María, encontraron a José y por supuesto al niño Jesús, que estaba recostado en un pesebre, que vino a este mundo en condiciones muy escasas, humildes, de gran necesidad. Leamos el Evangelio de Lucas y nos vamos a dar cuenta que Jesús sabe de necesidades, que la Virgen María, los padres de Jesús y San José sabían perfectamente de las necesidades y de la escasez en muchas cosas necesarias para vivir, y por eso comprenden también nuestras necesidades y nuestra situación difícil hoy. Después de contar todo lo que habían visto y oído,
Entonces caen en la contemplación, se maravillaban. ¡Qué grande! Hoy nosotros nos maravillamos. ¿De qué? De que la Virgen María, bajo la vocación de la Virgen de Coromoto, pues se apareció en Venezuela. No en todos los países del mundo han tenido una aparición de la Santísima Virgen María. Nosotros sí nos alegramos, porque la Madre del Señor ha querido también estar y aparecerse en nuestra humilde tierra llamada Venezuela. Motivo de orgullo, motivo de gozo, recordarla hoy en plenas necesidades, nuestro país, Venezuela, en comparación con el mundo entero. Hoy nos alegramos por eso, pero adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la Virgen María nos recuerda con su aparición y hoy nosotros recordamos con su fiesta, con su celebración, que no estamos solos, que contamos con gracias y bendiciones, aparte de contar con un Salvador llamado Jesucristo, aparte de contar con la palabra de Dios, que la podemos tener todos a nuestro alcance, la Sagrada Escritura, que hay que leerla, que hay que meditarla, si no estamos perdiendo el tiempo, y hay que hacerlo hoy y no esperar para mañana. Pues hoy nosotros nos alegramos por esto. Contamos con esa presencia de madre, lo que significa la madre. La madre es ternura por sus hijos. Y allí al pie de la cruz Jesús, antes de morir, nos hizo ese regalo maravilloso de dejarnos en la persona de Juan, el discípulo amado de San Juan, a la Virgen María. Esas palabras maravillosas desde la cruz, donde ya pensaba en cada uno de nosotros. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Yo no estoy inventando absolutamente nada y la Iglesia tampoco está inventando nada. No podemos adorarla a ella, pero sí la queremos. No voy a utilizar otro término, el término de la veneración o el término allí de la hiperdulía. No, vamos a utilizar el término así más sencillo y más cercano a nosotros. La queremos mucho, como queremos una madre de un amigo, y mucho más la madre de nuestro Salvador, del que nos ha demostrado su amor en la cruz. María es un gran ejemplo para nosotros. ¿Es un ejemplo de qué? Es un ejemplo de fidelidad, es un ejemplo de silencio, es un ejemplo de aceptación de la voluntad. La Virgen María no la pasó nada bien, como hay muchas madres en el mundo y en Venezuela que no la pasan nada bien, sobre todo con esa actitud y ese comportamiento de su hijo, que vino a este mundo no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, que no la pasó nada bien cuando empezó a ser perseguido. Imagínense una madre que tenga un hijo que sea perseguido hoy, o que haya sido perseguido. ¿Cuánto es el sufrimiento de esa madre? Una madre que no la pasa bien porque su hijo fue apresado injustamente, fue golpeado, se burlaron de ese hijo, lo desgarraron, lo desfiguraron. Esa figura humana la había perdido. Y anunciado también desde antiguo por los profetas. Y la Virgen María, sin comprender, sin entender, lo único que le quedaba decir era: bueno, Señor, hágase en mí según tu palabra, en tus manos encomiendo mi sufrimiento. Y sin embargo acompañó a Jesús, y viendo a su hijo sin poder hacer nada, la impotencia que sienten las madres también hoy ante la situación de sus hijos y ante la situación de otros hijos de otras madres. Hay un dicho por allí que cuando una madre tiene un hijo, se convierten todos esos muchachos, todos esos hijos de las otras madres, en hijos también de ellas. Una madre que tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Comprende lo que significa eso. Allí en la cruz, hasta el final, fiel, acompañando a su Hijo Jesucristo. Y quiero terminar diciendo que el versículo 19 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo 19, dice: María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Cuál es mi consejo de hoy y de siempre?
que nosotros también abramos la Biblia, la leamos y que guardemos todas esas palabras en nuestro corazón, que las meditemos y que las pongamos siempre en práctica. Que la Virgen Santísima intervenga, nos conceda ante su Hijo los milagros que necesitamos para todo el mundo hoy. La curación de la pandemia, salir de esta gran crisis y sobre todo bajo la vocación de Coromoto, nos ayude a todos y cada uno de nosotros aquí en Venezuela a poner en práctica su palabra y a no perder jamás la esperanza, la confianza y la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.